haciendo esto que estoy haciendo aquí en el esquema pequeñito. Este es C1,2 y este que está aquí S3,4. Es una conexión en paralelo, no en serie. ¿Por qué en paralelo? Porque miren que estos de aquí abajo están en contacto directo y los de arriba también. Así que la conexión es en paralelo. En paralelo. Y en paralelo las capacidades se suman. Aquí tenemos 3 y aquí tenemos un medio que es 0,5. Eso da 3,5, que es lo mismo que 7 medios. ¿Ok? Yo creo que ahí no hay problema para nosotros. Aquí tenemos nosotros 7 medios, 2 por 3, 6, más 1, 7. Y creo que no hay problema para sumar esas dos capacidades. Y ya tengo la capacitancia de todo el sistema. De todo el sistema. O sea, esos 4 capacitores los reduje a uno solo. A un solo capacitor que se llamó, o lo llamé 1, 2, 3, 4. Entonces ya tenemos la capacitancia de todo el sistema y tengo la carga final que adquiere el sistema. Y eso es una clave para nosotros, porque con eso podemos hallar el voltaje final de todo el sistema, lo hallaríamos de esta manera, con el concepto de carga y de capacitancia. Tengo la carga final de todo el sistema, tengo la capacitancia final de todo el sistema, después de cerrar el interruptor 1, y ya con eso entonces podemos encontrar el voltaje que adquiere el sistema. Entonces, el voltaje que adquiere el sistema es un séptimo, ¿verdad? De lo que él tenía inicialmente. ¿Cuánto voltaje teníamos inicialmente? Yo no lo he escrito allí, pero quisiera que ustedes me dijeran. Ya tengo el voltaje final. ¿Y cuál era el inicial? ¿O cuál era el valor numérico del inicial? ¿Quién me dice? El B sub 0 medios, ¿no? No, no es B sub 0 medio. El voltaje inicial del sistema no es B sub 0 medio. El B sub 0 medio solo es del capacitor 1. Entonces, ustedes miran aquí, pero sí está por allí, ¿no? Miramos, colocamos un punto aquí y un punto acá. Este es el voltaje, el que habría en esos dos puntos que estoy dibujando allí en el esquema gráfico, sería el voltaje inicial del sistema, es el que tenemos allí. ¿Y a qué es igual ese voltaje? A la suma de los voltajes que tiene cada capacitor. Aquí es casual, solo es cuestiones del ejercicio, que las capacidades de los capacitores sean la misma. ¿Tiene que ser la misma? No, no tiene que ser la misma. ¿Por qué razón? Por eso los capacitores tienen un nombre, 1 y 2. Con eso les estoy diciendo a ustedes, miren, los capacitores no tienen que tener la misma capacidad para un problema como este. ¿Es casual que tengan la misma? Sí, es casual. Como el capacitor de arriba tiene la misma capacidad del capacitor de abajo y además tiene la misma carga, entonces el capacitor que está aquí, en esta parte, también tiene un voltaje inicial de V sub 0 sobre 2, casualmente. Si no lo determino o lo determinamos con la ecuación de Q igual a B por C o Q sobre B es igual a 6, de ahí despejan el voltaje, que es carga sobre capacidad, y encuentran que es exactamente B sub 0 medio. O sea que el voltaje que hay entre los extremos de esos dos capacitores es la suma de esos dos voltajes. Eso nos va a dar a nosotros que de aquí hasta aquí hay un voltaje de B sub 0. Ese es el voltaje inicial del sistema, B sub 0. Entonces aquí el voltaje final, miren que nos dio un séptimo de lo que fue al inicial. Siempre que se retire la FEN, en ejemplos como este, va a haber una caída de voltaje. Si la FEN se mantiene, entonces el voltaje que manda o que gobierna allí en esa combinación es el de la FEN. Pero ahorita no hay FEN, la FEN se retiró. Siempre que suceda eso. Entonces aquí el voltaje cae y eso nos damos cuenta con lo que está resaltado aquí a la derecha, parte superior, donde el voltaje final del sistema nos dio un séptimo de lo que fue al inicial. Si vieron que no era B sub 0 medio, ¿no? Aclarado eso, hijo. Sí, señor. Bueno, eso es lo que quiero que ustedes estén ahí pendientes. Muy bien. Vamos acá, permítanme allí, vamos por aquí. Ya tengo el voltaje final del sistema. Recuerden que, miren qué empecé a hacer yo. Empecé a reducir el sistema
Los de la izquierda, que fueron 1 y 2, los reduje a un capacitor como este. Los de la derecha, que fueron 3 y 4, los reduje a un capacitor como este. Y esos dos quedaron conectados en paralelo. Pero luego estos dos los reduje a un solo capacitor. Y aquí es donde estoy, o donde estamos. Entonces acabamos de hallar el voltaje de este capacitor. Y ahora lo que voy a hacer es regresarme. ¿Sí? Me voy a regresar, por así decirlo. Me voy a devolver aplicando las condiciones de cargas y voltaje que nosotros aprendimos para los capacitores y para las conexiones respectivas. Ahí vamos. Entonces miren lo que digo. El voltaje final del sistema es igual al voltaje final de 1, 2. No es ni de 1 ni de 2, sino lo que hay entre los extremos, como indico allí en los puntos. Y es el voltaje final que hay entre 3 y 4. Pero casualmente 3 y 4 están en paralelo. ¿Por qué es igual esto? ¿Por qué es igual esto? Por la conexión en paralelo. O sea, me estoy regresando de aquí hacia acá. Y de allí me estoy regresando, ¿no? Me estoy devolviendo allí para aplicar las condiciones y luego digo, bueno, el de 1, 2 es el mismo que el final del sistema y el de 3, 4 es el mismo final del sistema porque están conectados en paralelo. Pero casualmente en 3, 4, o sea, aquí, estos dos capacitores están en paralelo, o sea que eso se sigue conservando. El voltaje final de 3 es el mismo del final del sistema y el voltaje final de 4 también porque están conectados en paralelo. Así de sencillo. Sí, es como tomar esto que está aquí, llevarlo a algo así para que me entiendan. Estoy dibujando. Entonces aquí tenemos 3 y tenemos 4. Entonces el voltaje de ellos por esa razón es que es el mismo. ¿Sí? Entonces allí se conserva el voltaje cuando las conexiones son en paralelo. Entonces, ¿cuál es el voltaje? Hombre, el que acabamos de encontrar, V sub 0 sobre 7. Ahí no sé si tienen alguna pregunta, yo creo que es bastante asequible eso para ustedes, pensaría yo. Si la tienen, pues con mucho gusto yo estoy aquí para responder. Entonces, ¿ahora qué digo? Como ya ahora conozco los voltajes del capacitor 4, del capacitor 3 y del que hay entre los extremos 1 y 2, entonces allí puedo empezar a dar respuestas a las consultas que nos hacen en el problema. Una de las consultas es hallar la energía que adquiere el capacitor 3 luego después de esa redistribución de carga, ¿sí? La energía potencial eléctrica que queda asociada a él. Yo acostumbro utilizar una ecuación, como les dije en las clases anteriores, es la de un medio de la capacidad por el voltaje cuadrado. Es la más usual, no quiere decir que las otras no se puedan utilizar, claro que sí, pero la que yo más utilizo es esa, y de una vez doy respuesta. Un medio de capacitancia por voltaje cuadrado. ¿Cuál voltaje? El del capacitor que me preguntan. ¿Cuál capacidad? La del capacitor que me preguntan. Ahí es donde entran lo que yo les denomino a ustedes los apellidos. Me hablan del capacitor 3. Ah, bueno, me voy al capacitor 3. ¿Qué tengo? ¿Tengo la capacidad de ese capacitor? Sí. ¿Tengo el voltaje en ese capacitor? Sí. Entonces podemos dar respuesta a esa energía en ese capacitor y entonces empiezo a resolver y esta es la estructura matemática de esa energía. Si nos pidieran las unidades, entonces allí las unidades de la energía potencial eléctrica sigue siendo el joules y se utiliza la letra J mayúscula. ¿Sí? La letra J mayúscula en el caso del joule. Entonces tenemos un medio de la capacitancia que él tenía o que tiene por el V sub 0 cuadrado sobre 49, reemplazando, como les dije, en esta ecuación que voy a resaltar aquí. La capacitancia del capacitor 3, ese sub 0, y el voltaje final en ese capacitor 3, que tengo que elevarlo al cuadrado, es este que está aquí. Elevamos V sub 0 sobre 7 al cuadrado, nos da V sub 0 cuadrado sobre 49. Lo multiplico por el 1 medio y me queda un 98, ¿verdad? Y aquí estaría la respuesta a la primera pregunta. No seguí determinando más cosas porque me centré en lo que me pidieron, lo que me solicitaron determinar. Luego me piden la carga en el capacitor 2. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces uno aplica la condición que ya estudiamos. Tenemos el voltaje final entre los extremos de los capacitores 1 y 2, entre los extremos. No es ni de 1 ni de 2, entre los extremos 1, 2. Y
La carga final en el capacitor 1,2 la podemos hallar con la ecuación de voltaje por capacidad. Pero como esos dos capacitores están conectados en serie, la carga final de cada uno de ellos es exactamente igual a la que hay en los extremos. Esas son las condiciones que ustedes deben apropiar, de las cuales ustedes se deben apropiar para poder resolver los ejercicios. Entonces aquí solamente aplicamos la condición B por C y reemplazo el voltaje, reemplazo la capacidad que hay entre los extremos 1 y 2, ¿no? Que es C sub 0 sobre 2, o C sub 0 medios, por el voltaje final, que es B sub 0 sobre 7, nos da C sub 0 por B sub 0 sobre 14. Esa es la solución a ese problema que les dejé en la clase anterior, que en teoría debían resolverlo ustedes y presentarlo acá, pero no sé si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, háganla. Si ya copiaron, pues me dicen y podemos continuar. Ustedes me dirán. Por mi parte ya. ¿Hay alguna pregunta? De mi parte no, profe. Ok, o sea, esto quiere decir que se comprendió todo. Está bien, asequible el ejercicio, nada de cuestiones difíciles, pero sí de cuidado. No es difícil, pero sí hay que tener cuidado. Y vuelvo y repito, las condiciones se las deben aprender. Que se conserve en serie, que se conserve en paralelo, todo eso lo debemos aprender. ¿Qué ecuación usar para dar respuesta? Las claves están allí, solo hay que saberlo leer el problema. Muy bien, voy a dejar de compartir porque creo que aquí termina ya el ejercicio y la diapositiva. Sí, señor. Seguimos con el tema de capacitores. Ya vimos que los capacitores almacenan energía. Tenemos la ecuación cómo determinar la energía en un capacitor. Tenemos combinaciones de capacitores en serie, paralelo, las condiciones físico-matemáticas de qué se conserva en cada uno de ellos. Sabemos cómo hallar la capacitancia equivalente de una combinación de capacitores en serie, en paralelo o en un circuito mixto. Creo que ya tenemos esa capacidad para resolver ese tipo de ejercicio. Ahora viene el complemento de los capacitores y son los capacitores con dieléctricos. ¿Ok? Una de las problemáticas, por así decirlo, que teníamos con los capacitores al vacío era mantener separadas las placas que constituyen a esos conductores una distancia muy próxima entre ellas, o sea, distancias relativamente cortas, ¿sí? Entonces, los conductores estaban muy próximos y ese era un problema, que fuera a hacer contacto, que fueran a hacer contacto entre ellos y eso deja de ser capacitores, me genera un conflicto eléctricamente hablando. Entonces ahora nos vamos a apoyar en unos materiales que ya nosotros conocemos, que son los materiales no conductores o como nosotros los denominamos materiales dieléctricos. Entonces ahora los vamos a utilizar para ubicarlos entre las placas, por así decirlo, de esos capacitores. Entre el espacio que hay entre esos conductores, lo vamos a llenar con un material dieléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a servir a nosotros, nos quita un problema de encima ingenierilmente hablando, y es que ya vamos a estar seguros, entre comillas, que esas placas o esos conductores no van a hacer contacto, porque en medio de ellos va a estar el dieléctrico. Entonces eso es lo que vamos a utilizar ahorita. Es más, los capacitores como esos que están en la figura, y como esto que les mostraba, yo decía que este era un capacitor de electrolito, donde aquí es un capacitor que es de placas paralelas, a pesar de que adopte forma cilíndrica, lo que hacen es tomar las láminas y enrollarlas. Pero si no, ¿cómo enrollan dos conductores sin que haga contacto? Hombre, se les coloca en medio un material dieléctrico, que en este caso aquí el material dieléctrico es un pedazo de papel. Un papel, se le echa una sustancia líquida allí, tipo aceite, también dieléctrico, y entonces se enrollan y forman este cilindro, pero este es un capacitor de placas paralelas. Lo que pasa es que, vuelvo y reitero, se hace de esta manera para que ubique menos espacio en el circuito.
porque esa es la idea, tratar de reducir cada vez más el circuito eléctrico y hacer las cosas o los dispositivos electrónicos más ligeros, más livianos, ¿sí? Más fáciles de transportar, o sea, más portables o más portátiles. Muy bien. Vamos a colocar aquí, permítanme que lo tengo aquí en el circuito. Bien, entonces esto es el material dieléctrico, es un material no conductor que nos va a servir en primera instancia para eso. O sea, ya nos quitamos un problema de diseño de encima, ¿sí? De una problemática posiblemente eléctrica, ¿sí? Con la ayuda de ese material dieléctrico. Muy bien, vamos a seguir entonces. Permítame allí. Entonces, aquí tenemos un capacitor de placas paralelas, está al vacío inicialmente, ya ha sido previamente cargado y la FEN se retiró. De nuevo, la FEN se retira. Profe, ¿siempre tiene que retirarse la FEN? No necesariamente, la FEN se puede dejar conectada. Ya haremos un ejercicio con FEN conectada por allí. Entonces, tenemos un capacitor de placas paralelas, no hay problema con los bordes ni nada de eso, es un capacitor idealizado, así lo vamos a manejar. Y la carga positiva es la que está en la placa superior, o sea que hay una densidad superficial positiva arriba, ya sabemos que la de abajo es exactamente igual a la de arriba, pero en negativa, ¿verdad? Sí, también sabemos que se crea un campo eléctrico de la región de alto potencial a las regiones de bajo potencial, lo llamo E sub 0 e indico la dirección del campo. No quise ni siquiera llenar todo el espacio porque no es el objetivo ahorita. La separación entre las placas es D y ahí está el vacío. La FEN, como digo en la parte inferior del texto, se retiró o se retira. Ahora voy a utilizar la ayuda de un material dieléctrico. Recuerden que un material dieléctrico es un material no conductor, eléctricamente hablando. Él está constituido por átomos, partículas, moléculas, sea material dieléctrico o conductor, ellos están constituidos por eso. ¿Sí? De todos esos materiales que lo constituyen, yo me voy a interesar en las cargas eléctricas, nada más. Y en esas cargas eléctricas, él está constituido por unos dipolos eléctricos. ¿Qué es un dipolo eléctrico? Un dipolo eléctrico lo constituyen dos cargas iguales, ¿sí? Iguales en magnitud, pero de diferente naturaleza. Eso es un dipolo eléctrico. Y esos dipolos eléctricos los vamos a dejar ahí juntico. Algo los hace que ellos estén allí y los vamos a ver de esta manera. Esos dipolos en el dieléctrico están organizados de una manera que nosotros diríamos, están en desorden. Bueno, más desordenados somos nosotros los seres humanos. La naturaleza no es desordenada, para nada. Entonces, uno diría más bien que estadísticamente están ubicados de forma aleatoria, que de pronto está un más con un más, un menos con un menos, pero como es un material dieléctrico, sabemos que las cargas tienden a quedar localizadas, ¿sí? En ese material. Entonces, ellas están allí en esa organización, por así decir. Entonces, ahí lo digo, los dipolos eléctricos se encuentran orientados en forma o de manera aleatoria en el dieléctrico. ¿Qué hacemos ahora? Ahora lo que hacemos es llevar ese dieléctrico al espacio entre las placas, ¿sí? Al espacio entre las placas. ¿Qué va a ocurrir? Ocurre que ahora ese dieléctrico está sumergido en el campo eléctrico S que tengo allí, casualmente anotado en el dibujo. Está sumergido. Entonces, esos dipolos eléctricos que lo constituyen están sumergidos también dentro de ese campo eléctrico y van a sentir, por así decirlo, poniéndole sentimiento a esto, van a sentir la presencia de ese campo. Y entonces esos dipolos tienden a orientarse según están las líneas de campo eléctrico. ¿Cómo así? Entonces, si yo tomo este dipolo, por ejemplo, voy a dibujarlo aquí. Entonces, aquí está la carga positiva y aquí está la carga negativa. Si yo a este dipolo lo sumerjo dentro de un campo eléctrico que está orientado, como estoy dibujando aquí, con el mouse, con el cursor del mouse,
Este es el campo eléctrico, conservativo, uniforme, todo eso. Entonces, el menos tiende a irse hacia acá por aquello de la fuerza eléctrica y el más tiende a irse hacia acá, experimenta la fuerza eléctrica. Y eso hace que el dipolo se rote, o sea, experimente un torque, ¿verdad? Y entonces genera una rotación. Entonces, el dipolo se orienta, en este caso quedaría orientado así, horizontalmente. De esta manera, aquí queda el más por aquello de la repulsión y aquí queda el menos por aquello de la atracción con las líneas de campo. Ya sabemos que las líneas de campo van de más a menos, o de las regiones de alto a las regiones de bajo. Esto es lo que le ocurriría a un dipolo así en un espacio libre. Pero aquí nuestros dipolos, o los dipolos del dieléctrico, no están en un espacio libre. Están dentro de ese dieléctrico. Y el dieléctrico es un material no conductor. Por algo se llama no conductor, ¿verdad? O dieléctrico. Ahí estoy redundando decir el dieléctrico no conductor, no. Dieléctrico. Entonces, esos dipolos o ciertos dipolos que constituyen el dieléctrico van a o tienden a orientarse y algunos van a lograr esa orientación. No todos, porque él es un material no conductor. Entonces, solo algunos van a orientarse, de tal forma que hay una polarización eléctrica, en una buena aproximación hay una polarización eléctrica, pero la polarización eléctrica no es como un conductor que una vez quedan las cargas, todas las cargas en la parte superior, en este caso, y la carga inferior queda la misma cantidad. Aquí no va a suceder eso, aquí queda la misma cantidad, pero no son todos los que se organizan de esa manera, o sea, hay una pequeña polarización allí. Y eso hace que en la parte superior del dieléctrico, o sea, aquí, aparezca una carga, que es la carga contraria a la que tenemos allá arriba en la placa. Aparecen las negativas cerca de las positivas y las positivas cerca de las negativas. Así, una polarización, una pequeña polarización ahí. Entonces ahí tenemos que, aquí aparece una carga, como es una superficie, porque estamos hablando de un objeto 3D, entonces es una densidad superficial de carga. Pero esta densidad no es igual a la que tiene el conductor. Entonces a esa le vamos a dar un nombre. A estas cargas, como son cargas ligadas, la denominamos densidad superficial de carga ligada. Siempre las cargas en los dieléctricos vamos a decir que son cargas ligadas. Y en la parte inferior aparece, la misma densidad superficial, pero positiva. Eso sí va a ser igual. Pero no son iguales, vuelvo y repito a las que están en los conductores que constituyen el dieléctrico, que son las placas, ¿verdad? Voy a borrar aquí. Permítame ahí. Y entonces, a esa densidad la llamo sigma I. Entonces ahí tenemos una densidad superficial de carga ligada y la otra es densidad superficial de carga libre. Las cargas en los conductores se denominan cargas libres y las cargas en los dieléctricos se denominan cargas ligadas. Entonces, sigma solo es densidad superficial de carga ligada, que es carga por unidad de área o carga Q sobre A. Y sigma I es densidad superficial de carga ligada. Entonces aquí sería QI sobre A. ¿Sí? Aquí estamos asumiendo que el dieléctrico llena todo el espacio del capacitor. Aunque en mi dibujo hayan unos espacios allí, lo hice adrede para que se diferenciara quién era el dieléctrico y quién era el capacitor. Lo hice a propósito solamente, pero todo el espacio lo está ocupando ese material dieléctrico. ¿Estamos de acuerdo? Bien. No sé si ya tomaron apuntes. Ustedes me dirán. Por mi parte, Listo, ya, profe. Ok. Entonces, seguimos entonces allí porque la historia apenas comienza. Entonces, miren lo que sucede. Ese capacitor que ya ha sido cargado, adquiere su voltaje y todo lo demás, pero cuando le colocamos el dieléctrico le sucede algo. Entonces, obtenemos la razón matemática del antes y el después. Entonces, tenemos el voltaje antes, que lo llame V sub 0, dividido por el voltaje después, que lo llame V. Tenemos la capacitancia antes y tenemos la capacitancia después. La capacitancia antes la llamé C sub 0 y la capacitancia después de colocar el dieléctrico lo llamé C. Esas razones matemáticas nos dan una constante y a esa constante la represento con la letra K. Y esa K es la constante del dieléctrico o simplemente la constante dieléctrica. Es un número totalmente adimensional. ¿Qué quiere decir? K no tiene unidades.
K no tiene unidades porque si ustedes ven es voltaje sobre voltaje o capacidad sobre capacidad, eso no da ninguna unidad. Entonces, K es un valor numérico. Y aparte de que es un valor numérico, es mayor que 1. Debe ser mayor a 1. Si K es igual a 1, entonces estaríamos hablando del aire o del vacío. O sea, el capacitor no tiene un material dieléctrico en medio. Así de sencillo. Entonces, K debe ser siempre un número mayor que 1. Mayor que 1 es 1.1, 1.2, 2, 3, 4, bueno, qué sé yo, mayor que 1. ¿Ok? De esa ecuación 1, nosotros podemos despejar tanto la capacitancia como el voltaje. ¿Sí? Al despejar la capacitancia de esa ecuación 1, obtengo la ecuación 2. Y si ustedes se dan cuenta, C es la capacitancia que adquiere el capacitor después de colocarle el dieléctrico. Porque C sub 0 ya la conocemos, ¿sí o no? Entonces miren cuánto nos dio C después de colocar el dieléctrico. Entonces, kappa es la constante dieléctrica que representa un número mayor que 1. O sea que la ecuación 2 nos dice la capacitancia de un capacitor aumenta al colocarle un dieléctrico. Eso es lo que está diciendo. ¿Sí? Comparado, miren que aumenta K veces lo que él tenía cuando estaba al vacío. Aumenta porque K es un número mayor que 1. El voltaje del capacitor que ha sido cargado y que la FEN se desconecta, entonces cae, según de la ecuación 1 despejamos B final, por así decirlo, o B después de llenarlo con el dieléctrico, y el voltaje nos da el B inicial dividido por K. Y como K es un número mayor que 1, eso hace que el voltaje caiga bajo estas condiciones, vuelvo y repito, en las cuales la FEN se desconecta del circuito. Entonces aquí el voltaje cae o hay una caída de voltaje, dice uno. Eso quiere decir, todo esto quiere decir que el capacitor, al llenarlo con el material dieléctrico, entonces aumenta su capacidad. O sea, si antes recibía 2 voltios, la capacidad puede aumentar 5 veces, 10 veces, qué sé yo, puede recibir 10 voltios luego. ¿Ok? Su capacidad de recibir voltaje aumenta. Eso es lo que pasa cuando colocamos un dieléctrico dentro del capacitor. Eso es lo que va a suceder. Ya tenemos la ecuación 1, tenemos la ecuación que es la básica de donde se obtuvo kappa. 2, que es la que nos dice que la capacidad aumenta. Ahí podemos utilizar la ecuación del capacitor de placas paralelas y solamente reemplazar. Y el voltaje también. Ahora bien, me voy a regresar al dibujo anterior para que vayan conmigo. Miren que como hubo una pequeña polarización, digamos así bien, hubo una polarización en el dieléctrico, ahí se creó un campo eléctrico dentro de él, entonces él se comporta como si él fuera otro capacitor, por así decirlo. Se creó un campo eléctrico dentro de él que yo lo denominé interno, y miren hacia dónde apunta E interno. Y antes, el capacitor cuando estaba al vacío tenía un campo E sub 0. O sea que cuando colocamos dieléctrico hay un campo resultante. ¿Cuál es el mayor de esos dos campos? ¿Cuál tiene el valor numérico más alto? Pues cuando estaba al vacío tenía el campo E sub 0. Era mayor, ¿por qué? Porque hay más cargas en el capacitor que en el dieléctrico organizadas, ¿no? De esa manera. Creo que me entienden. Entonces esos campos me van a dar un campo resultante cuando lo sumen, pero como uno va en contra del otro, yo hago la resta. Y hago la resta según el dibujo que está allí, la representación esquemática. Entonces nos queda la ecuación número 4, que el campo E es igual a E sub 0 menos E interno. Aquí no lo coloqué en forma vectorial, sino que una vez hice la resta allí. Y aquí digo, bueno, E no es más que sigma sobre K epsilon 0. Eso puede encontrar con la ley de Gauss. Sigma, que es la densidad superficial de carga libre, K, que es la constante dieléctrica, y epsilon sub 0, que es la permitividad eléctrica en el vacío. Kappa por epsilon sub 0 nos da E, epsilon, sin el 0, que es la permitividad dieléctrica. ¿Ok? Eso hay que tenerlo ahí en cuenta por si a lo mejor llegan a preguntarle o a consultarle. Por ley de Gauss se puede llegar a todo esto. Ahorita voy a utilizar la ley de Gauss también. Entonces lo que hago es llevarme 5 y lo reemplazo aquí y empiezo a reemplazar cada término de E en la ecuación 4. También por ley de Gauss les sugiero que resuelvan allí. Esto nos da de esta manera y de aquí se despeja K.
Estoy interesado más que todo en estas ecuaciones que les estoy enumerando para que llegado el momento ustedes las utilicen. Así de sencillo. Yo siempre hago demostración, pero les digo, mire, esta ecuación es la que usted, esta es su herramienta, la va a usar. O sea, eso quiere decir, la ecuación 6 quiere decir que si ustedes conocen las densidades superficiales, ligadas y libres, ustedes pueden conocer la constante dieléctrica de ese material si en dado caso la solicitan. O sea que miren, aparte de la ecuación 1, ya tienen la ecuación 6, que es otra forma de determinar, que va a servir para determinar capa, que capa es la constante dieléctrica. ¿Ok? Muy bien. Luego sigue. Como les decía, si la ecuación, en la ecuación 2 reemplazo o reemplazamos C sub 0, C sub 0 es la capacitancia que tiene el capacitor de placas paralelas al vacío, que es epsilon sub 0 por A sobre D. Entonces miren que aquí solamente es vincular la constante al lado de E, y esto nos da esta E, mire, que está acá arriba, que es la permitividad dieléctrica, y ahora nos dice C depende del material. Por eso yo les decía, epsilon sub 0 nos dice a nosotros el tipo de material que hay dentro del capacitor. Si a epsilon sub 0 lo acompaña la constante dieléctrica, ya hay un material dieléctrico entre las placas. ¿Ok? Y la ecuación 7, igual que la ecuación que teníamos cuando hallamos la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, nos dice que el capacitor no tiene que estar cargado para poder identificar cuál es su capacidad al colocarle un material dieléctrico de constante capa. Depende de las dimensiones y de lo que vaya, y con lo que lo vayamos a llenar, por así decirlo. Entonces, miren que la ecuación 7 nos está diciendo, si usted no tiene carga, no tiene voltaje, no es necesario, porque la capacitancia no depende estrictamente de ellos. Si usted conoce las dimensiones del capacitor y conoce la constante dieléctrica, puede conocer su capacitancia. Eso nos dice la ecuación 7. También se puede hallar la energía, se puede hablar de carga, todo eso se puede hablar, pero eso se los voy a dejar a ustedes que lo relacionen. Yo escribo la ecuación 8, no la demostré porque ya yo hice toda una demostración de energía, de cómo se obtiene la energía y todo eso tienen las ecuaciones matemáticas. Hombre, solo lleven allá la constante a cada una de esas ecuaciones y tengan sus estructuras de capacitores vacíos, capacitores con dieléctrica. Son unas ecuaciones que se van a conservar. Entonces yo, por ejemplo, hice la densidad volumétrica de energía o la energía de campo eléctrico, pero con dieléctrico. Es un capacitor con dieléctrico. Ahí está. Miren cómo quedó. Quedó un medio de K por epsilon 0. Se puede dejar así en términos de capa y epsilon 0, o se puede dejar en términos de epsilon solamente. Miren que la E de la permitividad eléctrica en el vacío, de la permitividad dieléctrica, es totalmente diferente a la E de campo eléctrico, porque es que yo veo que a veces me las escriben igual. No es lo mismo. La E de permitividad es como una C y así. Y esta es la E. Ese es el epsilon. Ese es el epsilon. Entonces, si está con dieléctrico, se deja así solita. Si está al vacío, se le coloca un 0 como subíndice. Yo quiero que ustedes también aprendan esa escritura, esa nomenclatura, para que se familiaricen con los autores, con los escritores de los libros de física que estén leyendo, o ahora que es todo esto virtual, todo es digital, cuando estén leyendo su libro digital, cuando estén viendo una explicación en YouTube o en otro tipo de plataforma, qué sé yo. Entonces ustedes vayan allí acorde a, ¿ok? ¿Que tienen que ser estrictamente esa letra? No, no tienen que ser, por lo menos la de capa no, pero epsilon sub 0 sí es una constante, ya digámoslo de esta manera, entre comillas, universal, y se utiliza permanentemente esa letra si no se cambia. La letra no se cambia por aquello de estar todos en el mismo tono, ¿ok? Entonces tenemos eso allí, la ecuación 6, 7, 8, para que ustedes las anoten. No sé si ya las tomaron, voy a pasar la diapositiva. Deben llegar a la ecuación de energía potencial eléctrica, porque esta es densidad de energía potencial eléctrica de un capacitor con dieléctrico. Es fácil, miren cómo lo hice yo ahí directamente y sale de un tajo. Creo que ustedes pueden llegar también. No sé si tienen alguna pregunta, ¿puedo pasar la diapositiva ya? ¿Puedo pasar la diapositiva, hijos? Por mi parte, sí, profe. Por mi parte, sí, profe. Sí, Bueno, profe. ya vamos a terminar la clase. Entonces, ahí, bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y mañana seguimos entonces con la clase de capacitores con dieléctrico. Y aquí viene la ley de Gauss,
para encontrar otros términos que vamos a necesitar y conceptos que vamos a necesitar para poder resolver ejercicios que tengan que ver con capacitores con dieléctrica.